El proyecto consiste en un itinerario de iniciación cristiana de familias, que tiene en cuenta desde el bautismo de niños, con su correspondiente despertar en la fe en familia, hasta la recepción de los otros 2 sacramentos de iniciación cristiana, y al mismo tiempo tiene una continuidad con una pastoral de adolescentes y jóvenes y familiar. ¿En qué consiste la catequesis de familias? El itinerario con familias consistirá en 10 encuentros anuales de un sábado por la tarde o un domingo por la mañana o por la tarde. Cada año se les presenta un calendario. Es interesante explicar qué diferencia hay entre catequesis familiar, lo que llamamos la catequesis familiar, de lo que es la catequesis de familias. La catequesis familiar consistía en que el catequista o el sacerdote hacía la catequesis a los padres, a los papás y mamás, para que después los papás y mamás en su casa hicieran la catequesis a los niños. Entonces era considerar a los papás catequistas de los niños. La catequesis de familia parte de una premisa, que es que los papás, el papá y la mamá, son sujetos de evangelización, de primera evangelización. No son catequistas, sino que ellos son los sujetos de la primera evangelización, del primer anuncio. Entonces ellos tienen que hacer el proceso catequético. En mensajeros de abrazo tierno y fraternidad, si la persona no es lo primero, el mundo marcha al revés. Quien llora y sufre irá primero, dale la vuelta otra vez. ¿Por qué una catequesis de familias? Para cuidar y acompañar a los padres que estén abiertos a la oportunidad que supone para ellos el proceso de catequesis de sus hijos. Que lo más bonito de tener hijos es verlos crecer. Y es crecer con ellos. El crecer con ellos significa estar en todos sus momentos. A la vez que acompañas a tu hijo a hacer la comunión, creo que es una manera de darle sentido. Cuando se les hace la propuesta en una parroquia, pues hay varias actitudes, ¿no? Varias respuestas. Está la de aquellos padres que están muy interesados, que les interesa la propuesta, porque les interesa también tener un tiempo y un espacio para ellos, para encontrarse con otros padres para compartir la fe. O sea, cuando nuestro hijo está enfermo, pues le acompañamos al médico. Si no va bien en el cole, le pones a clases de repaso. Pero no le ayudamos interiormente, ¿no? Hay otros padres que ven, bueno, pues lo ven una propuesta cómoda, porque es un encuentro que es en fin de semana, que es una vez al mes con los hijos. Entonces, se pueden interesar por la comodidad que esto supone. No sé, yo quiero que cuando mi hijo no esté, pues no se sienta solo. Y creo que ayudarle a conocer a profundizar en la fe, y a conocer a Jesús, y a verlo cercano, creo que eso es lo más bonito, la mejor herencia que le podemos dar a un hijo, y es una gran oportunidad para nosotros. Pero lo interesante es cuál es la respuesta de los padres después de un año de catequesis, ¿no? Después de haber pasado por este proceso, pues hay muchos padres que están encantados, que les ha impresionado, y también es verdad que hay padres que ya durante el primer trimestre dicen, uy, esto no es tan cómodo como pensábamos, porque claro, te tienes que implicar, tienes que compartir, aquello te toca el corazón, el mensaje te toca el corazón. Entonces, yo creo que los papás hacemos muchas cosas, cuando los niños son pequeños nos necesitan mucho, pero a estas edades ya empiezan cada vez a necesitarnos mucho también, pero de otra manera, ya no cada minuto no hay que cambiarles el paquete y no hay que estar tan pendiente de ellos. Y ya tienen que volar un poco más, y creo que nosotros también nos podemos dedicar pues a esto. Cuando ven que no es la catequesis de los niños donde los papás están de espectadores, sino que ellos también reciben el mensaje, una propuesta de fe, pues hay algunos que se entusiasman y se implican mucho, y hay algunos que se retiran. De hecho, algunos después del primer año deciden que los niños vayan a catequesis como siempre han ido, ¿no? Para mí no tiene ningún sentido que hagan la comunión y ya está, y hagamos una celebración muy bonita. Está muy bien hacer una celebración muy bonita, pero si además tú la has vivido todos estos 2 años con tu hijo, yo creo que al final, cuando hace la comunión, realmente cuando hace la comunión no es el final, sino es el principio. Es el principio porque los niños de 8, 9, 10 años aún son muy pequeños y
y es el principio, estás poniendo la base en tus hijos, ¿no? Desvelar el deseo de la fe, el deseo de encontrarse con el Señor, ¿no? Y por eso, bueno, yo siempre pienso que cuando uno se va de la catequesis de familia porque vamos en serio, pues esto es una garantía de que va bien. Si se fueran por aburrimiento, sería un signo de que no funciona. Contenido de la catequesis de familias. Se combinan una serie de elementos. Momentos compartidos con padres y niños, momentos diversificados, separados padres y niños, momentos de reflexión o de catequesis, momento de plegaria y celebración, momento de compartir, de ágape, merienda, comida, cena. En los tiempos de Navidad y Pascua las familias se citan para un encuentro muy lúdico y gratuito. Lugar de la catequesis de familias. El lugar habitual es la parroquia o en una de las parroquias en el caso de una unidad de pastoral, porque es importante que tomen conciencia de que allí es su casa, que es un lugar de encuentro. Se entra en la iglesia para las celebraciones y momentos de plegaria. Los momentos celebrativos se comparten con la comunidad cristiana. Es decir, aparte de la catequesis que realizan los niños, hay 10 sesiones al año para las familias. Itinerario de catequesis de padres. El itinerario catequético de padres está pensado en clave adulta y es totalmente diferente al itinerario catequético de los niños. Corresponde con el mismo momento de catequesis que tienen los niños, pero por separado. El itinerario de iniciación cristiana tiene un principio y un final, consta de 4 años o cursos escolares. El primer año consiste en una propuesta a los padres de seguimiento de Jesús. Se termina con la presentación de la comunidad cristiana para que vean que la comunidad cristiana va más allá del grupo de padres que coinciden en estos encuentros. Con el desarrollo de sesiones pues, muy relacionadas con valores como pueden ser la confianza, la educación, el diálogo, la escucha. Queremos hacer una propuesta de primer anuncio. Y entonces siempre partimos de la experiencia vital y personal que tiene el padre y la madre, porque dentro de esta experiencia vital nosotros queremos allá sembrar la palabra de Dios. Partir de lo humano para ir teniendo pues una evolución a lo largo de este primer año, conociendo cosas sobre la figura de Jesús. Elementos metodológicos. En cuanto a la metodología catequética que se sigue en los encuentros de padres, consiste en sesiones que tienen 3 fases y constituyen el típico itinerario de aprendizaje de un adulto. Fase proyectiva, fase de profundización y fase de apropiación. En los grupos de padres se cuenta con personas separadas, divorciadas, algunas vueltas a casar. En todos estos casos se intenta integrar y tratar con extrema delicadeza a estas personas. También para ellas el Evangelio tiene un mensaje de liberación y llamada a la plenitud. Cuiden mucho la acogida del grupo y la acogida de los padres, ¿no? La acogida. O sea, crear un equipo, crear un grupo, no más que un equipo, crear un grupo. ¿Por qué? Porque lo primero que les queremos ofrecer es una relación, es una experiencia en cierta manera comunitaria, ¿no? Muchas veces yo creo que lo primero que les queremos ofrecer es una doctrina, ¿no? Y evidentemente que les queremos ofrecer una propuesta, pero tienen que ver que esta propuesta pues forma parte de, bueno, pues también forma parte de una relación. Se tiene muy presente que no se trata de proponer a los padres conferencias, sino una experiencia que podríamos definir como global. Con este término queremos significar que pretendemos implicar todas las dimensiones del ser de la persona. Por ello, el encuentro de catequesis de padres, separados de los niños, estará estructurado en diversos momentos. Claro, venimos a lo mejor de un momento donde la palabra catequesis siempre suena a catequesis infantil. Entonces es cosa de niños, ¿no? Los niños que tienen que hacer la primera comunión. Evidentemente se apuntan a la catequesis de familia para hacer la primera comunión de sus hijos, pero se dan cuenta que el mensaje no es un mensaje infantil, que los niños recibirán el mensaje adaptado con su lenguaje, sino que es un mensaje adulto. Y la sorpresa es muy grande. La catequesis familiar te permite acompañar a tu hijo, o sea, igual que lo acompañas a tenis o a fútbol o a vóley,
acompañar a tu hijo a la catequesis para que se prepare para la primera comunión y tú volverte a enganchar, porque muchos de nosotros nos desenganchamos por los motivos que fueran, y volverte a enganchar un poco a esto y no quedarte, bueno, yo siempre digo, no quedarte en el Jesucito de mi vida, ¿no? Profundizar un poquito más en la persona de Jesús. El otro día una mamá me decía, es que estoy descolocada con esta catequesis, porque me doy cuenta que cuántas cosas me había perdido antes. Un primer momento con la lectura y escucha de la propia vida. Se trata simplemente de presentar brevemente cuál será el tema del encuentro. No podemos presentarlo como algo resuelto, sino sobre todo partiendo de interrogantes, preguntas e inquietudes. Se trata de ayudar al adulto a expresar las representaciones y precomprensiones que tiene, fruto de las experiencias y los conocimientos propios del adulto, y de las que parte a la hora de afrontar el tema. Nos solemos encontrar sobre las 5 de la tarde. Se inicia un poco la sesión con una dinámica inicial para quitar este enfriamiento que hay muchas veces entre adultos en un principio de relación. Es una dinámica de niños y papás, todos juntos. Y después los niños se separan y los papás se van con los acompañantes de padres y los niños con las catequistas. Hacemos una dinámica que tiene también relación con la sesión, con el título, digamos, de la sesión. Puede ser un juego, puede ser un vídeo. Un segundo momento, la escucha de la palabra. Es evidente que la centralidad es la palabra de Dios. Es verdad que nos damos cuenta que no la conocen, que no conocen la palabra de Dios. Entonces, al principio, tiene que ser darles a conocer, que se familiaricen con ella, que descubran la belleza de la palabra de Dios. Evidentemente con un proceso pues muy acompañado, ¿no? No tenemos que proponerles un curso bíblico, ¿no? Es proponerles un acercamiento, un descubrir la belleza de la palabra y sobre todo la conexión que tiene la palabra con tu vida. Pues en un momento así de silencio tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia allí yo que sé, con una velita, con un poco de ambiente. Hay un papá que se levanta, normalmente es un papá o vamos rotando y lee la palabra de Dios que tenemos preparada para ese día. El ver que esta palabra de Dios no es algo que simplemente teológico, que simplemente que tal vez tú solo has experimentado como sujeto pasivo, que solo te han dicho, sino que realmente es algo que toca tu vida, que toca tu experiencia de cada día, tu experiencia tu experiencia más vital, el hecho de la educación de tus hijos, la relación con tu pareja, la relación con tus amigos, con tus padres. Pues el hecho de que esta palabra de Dios toque todo esto hace que cambie tu modo de ver la vida, que cambie tu modo de implicarte, digamos, en esta vida. Que veas que aquella palabra ilumina tu vida, el momento que estás viviendo, las situaciones que estás viviendo en tu vida de cada día, pues cómo la palabra tiene mucho que decirte, ¿no? Creo que esto es una de las cosas que más les llega a los padres, ¿no? Muchos piensan que vienen a la catequesis a escuchar sermones, ¿no? A escuchar el cura que les va a contar una historia, porque habitualmente han hecho esto, ¿no? O en otros momentos, pues la conferencia. No vienen a escuchar ninguna conferencia, evidentemente, vienen a compartir y entonces se dan cuenta que, en primer lugar, lo que se les interpela, la gran pregunta es, ¿y tú? ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú cómo vives? ¿Y cómo esta vida, que es sagrada, que es tu vida, que es la experiencia de la paternidad, la experiencia de la maternidad, la experiencia de la pareja, la experiencia que tienes como persona humana, esta vida, pues resulta que el Señor tiene un mensaje para ti. El Señor quiere compartirla contigo, ¿no? Un tercer momento, la profundización. Los contenidos propuestos dan al adulto puntos de referencia para releer la propia experiencia, clarificar eventuales dificultades y tomar nota de posibles cambios a realizar en la propia vida. En cada sesión se presenta una ficha que servirá para seguir la profundización, con algunas pistas que ayudan en el momento de la reexpresión. Se invita a los padres a que traigan un cuaderno para poder tomar notas. Yo creo que esta es la clave también un poquito del primer anuncio, ¿no? O sea, anunciar el querigma, anunciar que el Señor te salva a ti en tu vida. Pero por esto es muy interesante que el papá y la mamá se sientan, en primer lugar, acogido, escuchado, que tu vida interesa, que importa
y en esta vida vamos a sembrar la palabra de Dios. Un cuarto momento, la reexpresión. Es el momento de la reapropiación. Se trata de dar la oportunidad a los padres de personalizar el aprendizaje, reexpresando en pareja o en pequeños grupos las adquisiciones maduradas. Y no es fácil en un contexto muy secularizado, donde todos los mensajes o el mensaje del Evangelio está en una sociedad muy plural, y los padres son, pues, aunque vengan a la parroquia porque quieren apuntar al niño a la catequesis, son hijos de su tiempo, son habitantes de esta sociedad, y entonces tienen pues todos los... Pues es muy interesante estar en medio. ¿Por qué lo digo? Porque es una catequesis que llega mucho a los alejados, aunque vengan a casa. Y después uno descubre lo difícil que es el proceso de fe. ¿Por qué? Porque es muy fácil que los papás se sientan... Qué guay, ¿no? Qué fantástico es estar en grupo con otros padres, compartir con nuestros padres. Muy bien. Incluso qué interesante la palabra de Dios, sí. Pero después, este momento en que uno dice, va, esto de Dios me interesa. Yo deseo realmente vivir la vida enamorado de Jesucristo, que sea el centro de mi vida. Esto es don. Esto es don. Y entonces, yo estoy convencido que tenemos que preparar este corazón, esta persona que desea, el deseo, ¿no? El deseo. Después el don viene. Un poco esto. Y cuando mi hijo mayor, por ejemplo, hizo la comunión, la hizo a través de la catequesis tradicional, y yo me quería involucrar y no tenía esa... O sea, yo tenía esa necesidad, pero no tenía esa posibilidad de poder yo también participar en su formación. Mirábamos en casa pues lo que habían hecho en el catecismo, en el libro, lo que habían... Yo intentaba preguntarle a ver cómo habían ido las sesiones, cuando él iba a catequesis, pues qué le habían contado, ¿no? Un poco para contribuir yo desde casa también a hacerlo. Por lo tanto, todos los padres que realizan este itinerario tienen un compromiso adquirido hacia sus hijos, hacia la primera comunión y en cierta manera también hacia la parroquia. El quinto y último momento es el compromiso en familia. Al final de todo el encuentro, los padres y los niños deben realizar alguna actividad conjunta en familia. En la mayoría de encuentros, la actividad se toma del cuaderno de catequesis del niño. Se trata de una oportunidad para que la familia esté junta y hablen de la fe. Entonces, la prioridad es el adulto, ¿no? Llegar al adulto, proclamar, anunciar el Evangelio al adulto, para que él lo viva como adulto y para que después lo desee para sus hijos. Y realmente el ver que somos tantos da una sensación de unión. Los hay que también a las 2 sesiones han dicho esto no es para mí y no pasa absolutamente nada. Quiero decir, esto es una experiencia que no va de números, sino que va de personas. Pues tener un rincón familiar donde podamos ir a orar, donde tengamos un icono, donde tengamos... enseñar a los niños un poco en este mundo tan ruidoso y tan agitado, pues un poco de tranquilidad. Que se encuentre con el Señor, que descubran al Señor y que descubran que el Jesucristo puede dar sentido pleno a su vida y a su muerte. Y esto es muy serio, ¿no? Digo esto porque continuamente tenemos que estar los catequistas, el equipo de la delegación, en vigilancia, diciendo: oye, vamos a mejorar esto, vamos a añadir esto, vamos a proponer ahora un retiro, porque nuestro deseo es que descubran esta perla maravillosa que es el reino, ¿no?